Amigos de la Cámara Nacional de Comercio, una vez más nos adentramos a sus hogares. Gracias al favor de ustedes, nuevamente en esta su chimenea, esperemos que el calor de este programa les llegue hasta allá. Ángel, estimado amigo mío, ya con los fríos de diciembre. Ya estamos en los fríos de diciembre. Las manos heladas, no, pues los fríos empezaron por ahí a fines de noviembre, mano. Qué barbaridad. Qué bárbaro, ¿no? Sí. Pero qué rico calorcito que la chimenea ya nos se da. huele a ponche. Ya se huele a ponchecito. Así es. Piñatas, ponche, posadas. Así es. Y toda una religiosidad que hay en el mes de diciembre. ¿Estás de acuerdo? Tenemos el 12 de diciembre. Empezamos 24, con el 12 de diciembre, claro. Sí. Totalmente. Qué bonito mes. Qué bonito se puede cerrar el año de esta manera, hablando de esta religiosidad que muchos países tienen, pero creo que México es un top 3 o es un top 2, ¿no? Sí. Definitivamente, ¿no? Ajá. Y para ello precisamente queremos obsequiarles a todos nuestros amigos de la Cámara, ¿verdad? Este programa, ¿verdad? Porque va dedicado a hablar del arte, de la religiosidad que tiene nuestro país. Que es mucha. Tú conoces más de esto que otra persona. ¿Qué te implica el arte a ti en lo personal? Fíjate que el arte y la religión casi que son como la leche y el chocolate, amigo. Órale. Van juntitos. Más recientemente, hacia nuestros tiempos, Ajá. se separa el arte de la religión, pero quitándonos la miopía clásica que identifica al ser humano. Ajá. En la historia que llevamos en este mundo, pues el arte y la religión van de la mano, ¿no? Son junto con pegado. Muy bien. Y aquí tenemos un invitado que sabe de eso. Precisamente te cedo el honor de presentarlo con todos sus cánones, con todas sus credenciales. Bueno, pues antes que nada, queridos amigos, les quiero decir que es una persona a la que yo admiro, a la que conozco desde hace mucho y que tengo el orgullo de llamarlo mi amigo. Claro. Porque bueno, ya llevamos muchos años conviviendo en este ámbito. Héctor Mauricio Melchor Cortés, ¿cómo estás, querido amigo? Hola, ¿qué tal? Pues estoy muy bien, muy agradecido de poder estar hoy aquí con estas dos personalidades ya destacadas del mundo de los podcasts, del mundo de los podcasts que hablan sobre cultura, porque la cultura es un tema muy amplio, ¿no? Es un concepto amplísimo que abarca la forma en cómo entendemos el mundo. Y pues bueno, creo que en la era de los podcasts, en el que estamos actualmente, se está coronando como uno de los más emblemáticos. Fíjense, queridos amigos, que hace más de 10 años este señor y yo andábamos arriba de los andamios allá por Las Pechinas, en una iglesia del centro que seguramente que han de conocer. Claro que me acuerdo. Está llena de arte y religiosidad. Regina Celli, catalogando ahí las pinturas. ¿Te acuerdas, amigo? Sí, claro que me acuerdo, porque ese es un proyecto magnífico que fue muy ambicioso en su tiempo. Recuerdo aquí a Ángel Chavira diciéndome que él quería hacer el catálogo razonado como general de todo el arte novohispano, principalmente obra pictórica del centro histórico, ¿no? Así es. A ver, revisar en donde hubiera pintura, arte sacro precisamente, y esta pintura que no nada más estaba en los retablos, ¿no? Sino la que está en las oficinas, detrás, en los lugares más recónditos, de donde la gente no entra, ¿no? Como para poder identificar precisamente estas devociones y estas obras de arte más allá de lo evidente, más allá de los retablos. Y como dice Ángel, nos tocó subirnos andamios, arriesgar la vida, casi caernos de los andamios, todo en pro del arte, del patrimonio del arte. Oye, ¿qué te parece que siempre que uno come algo, ¿verdad? Te dan tu sopita y le ponemos un condimento, ¿no? Sal, en fin. ¿Por qué no nos platicas una anécdota rápida de allá arriba de los andamios para que nuestros amigos, a ver, echen memoria de que ahorita estaban diciendo que se van a caer de las alturas, pásame tal cosa, pásame la herramienta, pásame, no sé, a ver, ¿quién se acuerda rápido de alguna anécdota simpática, yo te puedo contar agradable? Donde fue para quienes gustan del arte. Claro. Recuerdo que nos subimos a varios pisos de un andamio para llegar a una pintura que estaba catalogada como anónima, una Virgen de la Fuente.
y encontramos no solo la firma, sino la fecha y una dedicatoria. Y era de Francisco Martínez, si no me acuerdo, este gran pintor también de la segunda mitad del siglo XVIII. ¿Te acuerdas, amigo? Sí, me acuerdo. Esto nos llevó a reafirmar algunos aspectos, ¿no? Como un catálogo viejo que había por ahí de los 60, ¿no? Sí, de Gonzalo Obregón. Hecho por Gonzalo Obregón. O sea, que ya es medio, bueno, ya es antigüedad eso, ¿no? Sí. Entonces ustedes subieron al andamio pensando que esa pintura era anónima y se bajaron ya con el nombre del autor. Y con foto, o sea, con evidencia. Y con evidencia, de que claro. No era anónima, ¿no? Qué padre. Pues a mí me gustaría preguntarte, estimado amigo, ahorita que hablabas de que es todo un tema de cultura, ¿cómo podríamos definir el término cultura aquí en México? Bueno, esa es una pregunta compleja y la respuesta también. Yo creo que cultura es la forma en la que un grupo de individuos, una sociedad, una nación entiende el mundo, entiende la realidad y cómo se relaciona socialmente. O sea, creo que a veces seguimos reproduciendo un concepto erróneo de lo que es cultura, todavía inclusive desde ámbitos intelectuales o académicos. Seguimos con discusiones y batallas ya ganadas y repitiendo conceptualizaciones que ya son añejas o que ya no tienen cabida, ¿no? Como por ejemplo el discurso de la alta cultura y la baja cultura, ¿no? De que solo las llamadas bellas artes pueden entrar dentro de un discurso cultural, ¿no? O todavía cuando alguien nos sorprende y sabe mucho, seguimos utilizando el término nos parece un hombre muy culto. Sí. Es una persona muy culta, cuando creo que eso es limitado, porque la cultura para mí sería un símil un poco, aunque este término que voy a decir se asocia más a los pueblos indígenas inclusive, ¿no? O a tiempos muy, muy remotos, pero para mí la cultura es un símil aún en el 21, un poco de la cosmovisión, de cómo entendemos la realidad. Creo que la cultura tiene que ver con el todo. O sea, no nada más se encuentra en los museos, no nada más está en el arte, sino la cultura tiene que ver con nuestros conceptos de limpieza, nuestros conceptos emocionales, con conceptos de cortesía. Creo que la cultura muchas veces tiene que ver más con la sociología que con las artes. Exacto, creo que tiene que ver más con la sociedad. O sea, el hecho de que digamos por favor y gracias los mexicanos todo el tiempo, de que dejemos pasar, de que no, eso tiene que ver con un aspecto de cultura. ¿Cómo entendemos el todo? Ahora, hablabas de esta cosmovisión y creo que ante todo nuestras culturas prehispánicas, ante todo, su cosmovisión era religiosa. Totalmente, ¿no? Tener a sus divinidades, a todas sus deidades, bueno, principalmente quizás en este caso Huitzilopochtli y una serie de deidades, ¿no? Yo creo que de ahí viene mucho el que nosotros tengamos muy apegada la religiosidad como país. No sé si están ustedes de acuerdo. Pues fíjate que yo creo que sí. Pero el mundo entero, yo el otro día revisaba un poco, desde hace 65,000 años, el Homo sapiens, antes que él, o sea, antes del Sapiens Sapiens, ya estas pinturas de Altamira y todo reflejaban una religiosidad muy distinta a lo que hoy consideramos religión, pero ya era este aspecto mágico, supernatural, ¿no? O más allá de lo natural, en donde el ser humano refleja su espiritualidad y la plasma, y a eso le hemos llamado arte. Entonces, creo que el ser humano en sí es religioso, es ceremonioso, ¿no? Ahora, yo creo que sí, creo que el aspecto de la religiosidad ha estado prácticamente desde tiempos inmemoriales. Sí, claro. Porque creo que tiene que ver con esta necesidad del ser humano de buscar respuestas, ¿no? Y respuestas que humanamente no le alcanzan. Entonces, si no le alcanzan, tenemos que empezar a crear un discurso en donde seguramente hay algo más grande que nosotros, ¿no? Más grande que nuestra finitud humana, que nuestros límites, ¿no? Y entonces creo que también en este buscar respuestas, la idea de que hay algo más grande que reposa en el cielo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o en el infierno inclusive, hablando ya de deidades, no de un Dios unísono cristiano, sino creo que nos ayuda a entender más el mundo y nos ayuda
a poder explicar qué hacemos aquí, por qué estamos aquí, y entonces ya entran otros conceptos, inclusive como el de divinidad, destino, como el papel que nosotros tenemos en este mundo, que es un papel ejercido directamente o estipulado por esa divinidad, ¿no? Recuerdo que hace mucho tiempo, muchos años, un gran maestro que tuve, me acuerdo que me dijo una frase que me ayudó a seguir explorando precisamente esta relación entre lo sagrado y lo profano, entre lo mundano y lo divino, que es: ¿fueron los humanos que en su desesperación crearon a los dioses, o fueron los dioses que en su desesperación crearon a los humanos? Ah, qué bonito, qué bonito. Haciendo ya estamos estamos muy tensos. Ya estamos, es lo que trae diciembre, ¿no? Es lo que trae diciembre. Sí, tú empezaste, amigo. Tenemos el arte, ¿no? En este caso, este programa está dedicado al arte sacro o religioso. ¿Es arte sacro o religioso? ¿Cuál es la definición más adecuada para que lo podamos pronunciar, pues, ¿no? A ver, yo aquí creo que también entramos en terrenos complejísimos, amplísimos, filosóficos, teológicos, ¿no? Teológicos. Fuertemente teológicos. Yo creo que cuando nosotros hablamos de arte sacro, y sobre todo en el contexto mexicano, creo que la mayoría de los mexicanos, la mayoría de las personas ubicarán el arte sacro como el arte religioso católico. Para el caso de México, para el arte sacro católico. Pero también eso es verdad. Está bien esa interacción que la gente hace, arte sacro y arte católico, el arte de las iglesias, ¿no? Podemos decirlo así. Que si bien no es precisamente así, ¿no? No, porque, o sea, eso que la gente tiene en el imaginario, digamos que es correcto, porque trata de representar a lo divino, pero dentro del concepto teológico católico, ¿no? Porque fuimos una sociedad que se educó más de 300 años dentro de un discurso teológico católico. Repito, no está mal, pero es limitado, porque hablar de arte sacro podemos hablar de ese arte que representa a lo sagrado, que representa a la divinidad, que representa aquello que está en un plano superior y que no es humano, ¿no? Que es superior a nosotros. Y entonces, repito, para el caso de México, cómo se ha configurado el país, la gente lo ubica dentro del catolicismo. Pero, por ejemplo, si nos vamos a la India, vamos a ver que la religión de la India todavía adora, porque recordemos que a Dios se le adora, ¿no? Aquí también una nota al pie muy importante. Ellos todavía adoran a distintos dioses y cada dios tiene una representación iconográfica, simbólica, tiene sus templos. Entonces, el arte sacro hindú es diferente al católico y ahí ampliamos mucho más el discurso, ¿no? O sea, el arte de ellos también es sacro. El arte de otras manifestaciones religiosas también es sacro, ¿no? Entonces, el arte sacro es todo aquello que de alguna u otra manera materialmente, en escultura, en pintura, en poesía, en arquitectura, en literatura, arte en aspectos materiales o inmateriales, representa a la divinidad. Deberíamos de entender que todavía hoy en el siglo XXI, porque hay gente fuertemente creyente, ¿no? Repito, en estas distintas religiones del mundo, el arte sacro se vuelve un puente entre lo humano y lo divino, entre lo celestial y lo terrenal. O sea, podemos decir que el arte sacro siga cumpliendo su función, la de unir lo sacro con lo profano, pero sobre todo de hacer tangible lo intangible. Fíjate que para el caso, pienso, ¿no? Igual me equivoco, pero para el caso occidental y cristiano o católico en nuestro caso, pienso en estas primeras imágenes protocristianas del siglo I al III, ¿no? Donde todavía hay una ambigüedad entre lo sacro y lo religioso, ¿no? Es decir, todavía no está constituida una iglesia hasta que no llega Constantino, pero ya hay representaciones que empiezan a estructurar quiénes son los padres, quiénes son los santos, ¿no? O esos primeros santos del protocristianismo.
Sí, claro. O sea, creo que también deberíamos de entender en este discurso del arte sacro íntimamente ligada con la divinidad, íntimamente ligado con un aspecto de fervor, ¿no? De sentido, de sentimiento religioso. Bueno, en el principio la gente hacía altares, no sé, con frutas, con elementos de la naturaleza como una ofrenda a esa divinidad, ¿no? Uh-huh. Pero todavía no se configura una imagen de lo divino, ¿no? Entonces también tendríamos que comprender que la configuración de la divinidad para los países occidentales es un proceso histórico y artístico de larga data, ¿no? Como lo decía Ángel, uh-huh, desde el paleocristianismo, cuando se empieza a configurar la figura del Agnus Dei, de Cristo, por ejemplo. Esto también es muy interesante. Sí. Que antes de que llegue la imagen del Cristo mártir o del Cristo pastor, tenemos lo que llamamos el crismón, que es un conjunto de letras que, sin que esté la figura humana, ya representa la divinidad, ¿no? Uh-huh. Esas letras ya representan la divinidad y empiezan a venerarse. Entonces, eso es el arte sacro, y vamos a ver que también está dentro, o sea, juega un papel importante dentro de la religiosidad, cuando el arte sacro adquiere un sentido dentro de una religiosidad, dentro de un credo institucionalizado, ¿no? Sí. Y fíjate, ahorita mientras hablabas, pensaba yo en esta figura del Pantocrator o Pantocrator. Uh-huh. Y Zeus, ¿no? Y lo que hoy llamamos mitología, pero que en su tiempo fue arte sacro y religioso, ¿no? Del cual también hay mucha referencia y muchas imágenes, ¿no? Previo al catolicismo. Eso es un gran tema. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Ángel, ¿no? Por ejemplo, todas estas representaciones de los dioses grecolatinos entrarían dentro de un discurso de la sacralidad, ¿no? Le podemos llamar arte sacro, repito, antes de la configuración de la cristiandad en Occidente, ¿no? O sea, el concepto de arte sacro es muy amplio, repito, y está desde tiempos inmemoriales, ¿no? O sea, vaya, desde un altar con manzanas, cuando la humanidad empezaba a descifrar o a tratar de nombrar, de ponerle rostro a lo que estaba arriba, digamos, hasta pasar a las grandes civilizaciones, ¿no? En Mesopotamia también tienen estas deidades, ¿no? Entre lo bestial, entre lo humano. Así es. Los egipcios también, ¿no? Sí. Estos seres entre lo bestial, entre lo humano. Entonces, el concepto de divinidad va cambiando a lo largo de los siglos, ¿no? Y es muy interesante, pero repito, creo que el ser humano necesita creer en un Dios, o la vida le es más confortable cuando cree en un Dios. Así es. Bien, amigos, pues estamos aquí hablando de arte sacro, y lo que creo que sería importante para poder ir tomando caminos hacia el frente, si tenemos el arte sacro se mueve está dentro de una clasificación. O sea, tenemos el arte sacro, sí, pero existen otros artes. ¿Qué nos podías hablar de estos otros artes dentro de una clasificación para entender, no sé, cuántos tipos de arte hay o cómo se puede clasificar el arte? Bueno, yo creo que hablando igual de este discurso de la sacralidad, yo creo que habría pinturas, o más bien pintura, escultura. Dentro del arte sacro podríamos hablar de arte que es de carácter devocional y arte que no es estrictamente de carácter devocional, ¿no? O sea, repito, el arte sacro está íntimamente ligado con la devoción, con la adoración, con la veneración. Antes de que esas obras de arte religioso sacras fueran denominadas por los especialistas, por los estudiosos, ¿no? Durante el 19 y el 20 con esa denominación de un objeto, de un arte sacro. Antes de eso, y creo que eso lo hemos hablado con Ángel, fueron objetos esencialmente devocionales. Así es. O sea, esa escultura de un santo, esa pintura que está en un retablo, la gente iba y realmente creyente se persinaba, le pedía favores, que hasta la fecha lo sigue siendo, ¿no? Sí, claro, totalmente. Un fenómeno muy complejo que tenemos ahorita dentro de la mexicanidad, dentro del aspecto de la religiosidad, dentro de un ámbito más común, más que tiene que ver con masas, por ejemplo, es el fenómeno de San Judas Tadeo, ¿no?
hablando de estos fenómenos de religiosidad, o el de la misma Virgen de Guadalupe, ¿no? Que precisamente, bueno, el 12 es su fiesta, y que también ahí hay un capítulo fantástico acerca del arte sacro que tiene que ver con la representación mariana y de Guadalupe. Entonces yo creo que podríamos decir que hay obras de arte sacro de carácter devocional, que son las que están expuestas a la feligresía todo el tiempo, totalmente, en espacios públicos al interior de las iglesias, esas piezas a las que la gente va y les besa los pies o les besa una mano, que son de fuerte carácter devocional, y otras que sí son devocionales, pero que tienen una función más de inspirar, o que son iconográficamente más complejas, ¿no? Que a lo mejor las vemos en una capilla doméstica, ¿no? Al interior de un convento, o esa imagen que alguien resguarda muy para sí misma en el interior de una casa, en el interior de un oratorio privado, o imágenes, repito, que tienen que ver con una iconografía muy compleja y que solamente eran vistas para los novicios, ¿no? Tal vez no eran con este enfoque de que enfrente de la pintura se le pidiera algo, pero su iconografía nos habla de que era un ejemplo de ese santo que murió siendo joven y está en un lugar del convento, y los novicios pasan constantemente por esa escalera donde está esa obra, y más que devocionar, o sea, más que sentarse a rezar, se vuelve un emblema, es una pintura que tiene un discurso ejemplar, ¿no? Entonces, yo diría que así podíamos entender el arte sacro, y ya entenderlo desde una mirada mucho más compleja es hablar que dentro del arte sacro existen distintas representaciones plásticas, ¿no? Pintura, escultura, arquitectura, retablos, e inclusive una de las artes que a mí más me fascinan, que es un bien inmaterial de la humanidad, es un arte sacro que tiene que ver con la cultura inmaterial, que es la música, por ejemplo, y que es la que más se nos olvida un poco porque, pues, no es tangible, y la música existe solamente cuando alguien la toca, ¿no? Entonces, bueno, es como un arte sacro a veces un tanto olvidado. Okay. Sí. Además, dijiste una palabra clave hace ratito, cumple una función, el arte cumple una función, y hasta que descubrimos las bellas artes, como bien lo decía mi amigo, pues el arte era sacro y cumplía una función social, religiosa, más que de observación y de esteticidad, ¿no? Porque había, por ejemplo, las funciones básicas del arte de ser un objeto, de tener una funcionalidad, de ser económico. Entonces, dentro de esas hay una de transmisión de una misión, y es ahí donde entra donde entra el arte sacro, y a partir de ahí también hay ciertas variables que también estabas a punto de irte por ahí, amigo, y creo que, bueno, es que es tan amplio este tema. Adelante. Que tenemos la marianología, tenemos la cristología, tenemos la vida de los santos, tenemos, o sea, varios temas dentro del arte sacro que se dividen y que todos merecen un estudio muy amplio, ¿no? Porque, bueno, simplemente la marianología es amplísima, ¿no? Tiene muchos niveles de estudio. Perfecto. ¿Qué les parece si hacemos una pequeña pausa, verdad, para entrar a otros temas? A mí me gustaría dejar la primera pregunta para que nuestros amigos se queden expectantes. ¿Qué personaje de la historia se lleva ahora sí que el primer lugar en ser el escogido para el arte sacro? Okay, ¿no? okay. Ahí tenemos sí. esta parte. Así es que estamos aquí en la chimenea. Ángel, ¿qué te parece que hagamos la pausa y regresamos en 2 minutitos? Pues continuamos, amigos de la Cámara Nacional de Comercio, todos estos empresarios que nos apoyan para todos nuestros proyectos. ¿Estás de acuerdo, Ángel? Así es, amigo mío. Todos somos empresarios todos de somos algo. Empresarios, y en este caso que tenemos que ver con la cultura y las artes. Así que bienvenidos todos aquellos.
que pertenecen a la cámara y los que no, también. Oye, y hablando de las redes sociales, ¿qué te parece que vayamos comentando en dónde estamos y en dónde nos pueden seguir? Así Sobre es. todo, se tienen que suscribir, darle like y compartir, ¿no? Y darle a la es una triple tarea. A la campanita. A La Chimenea, el podcast, en todas las redes sociales que ustedes puedan buscar. Ahí nos van a encontrar. Y si no se encuentran, pues escríbanos para que entonces nos suscribamos. Exacto. Bueno, Recordarles también que dígame. estamos aquí con Mauricio Melchor Cortés, Ajá. hablando de arte religioso y sacro y todo lo que tenga que ver. O sea, aparte de todo, eres cortés. Sí, así es. Que por un momento, hace poco más de 10 años, sentí que podría estar exiliado. No. Pero qué bueno que no, qué bueno que sigo aquí y que, bueno, estamos hoy en una conversación muy bien aderezada, ¿no? Muy interesante. Totalmente. Retomamos nuestra pregunta, amigo. Hazla, no, por no, favor. pues adelante. Tú reformúlala para que... Es que es una gran pregunta. La pregunta con la que nos quedamos, amigos míos, era ¿qué personaje, qué emblema, qué persona, qué figura histórica que tenga que ver con la religión, evidentemente ha sido la más solicitada para el arte? ¿Cuál crees que sería? A ver, yo creo que sin mucho preámbulo, para mí, sí, sin buscar tanto, Sí, claro. la figura de Cristo probablemente y la de su madre. Así es. Creo que la de Cristo, la de su madre, y ahí ya vendrían otras, pero sin ninguna duda creo que la cristológica, ¿no? Sí, yo creo que sí. No es lo mismo para el mercado del arte, déjame decirte, pero para el arte religioso sí. Y a la hora de decir es la más solicitada, aparte de todo, es la que escogen muchos pintores, muchos artistas, quiero pensar. O sea, no es un grupo reducido, sino el grupo es vastísimo que acude a esta figura, ¿no? Sí. Sí, o sea, yo creo que la figura de Cristo otra vez la vemos desde el arte paleocristiano, la vemos desde el crismón, desde la representación del buen pastor, ¿no? Que es un símbolo muy de Cristo, desde el corderillo, el Agnus Dei que lo representa. Sí. Ha cambiado, ¿no? A través de los siglos, ¿no? Porque lo decíamos hace un momento, el Pantocrator pues fue una figura que hacia el medioevo pues era la más pedida tal vez, ¿no? Por ejemplo, hablando en términos de la novohispanidad, hacia la segunda mitad del 18 y las primeras décadas del 19, el Sagrado Corazón, no como lo conocemos ahora, sino el Sagrado Corazón, era una figura muy el solicitada. puro corazón. El puro corazón, ¿no? No sé, ¿no? En fin, ha cambiado a través de los tiempos, ¿no? Sí, claro que ha cambiado a través de los tiempos, pero creo que algo importante de la figura de Cristo es que otra vez se hizo dentro de un discurso devocional y dentro de un discurso no devocional, ¿no? Y prácticamente a lo largo del desarrollo del arte, los artistas más importantes de alguna u otra manera pintaron un Cristo, ¿no? Salvador Dalí, por ejemplo, tiene ese Cristo famosísimo. Con esa perspectiva pájaro. Con esa perspectiva que hizo que los teólogos del siglo XX se jalaran los pelos. Porque Dalí, que aparentemente es una pintura muy sencilla, aparentemente dentro de un discurso que sigue las normas, se atrevió a hacer algo que nadie había hecho antes en la historia del arte con Cristo. Nosotros siempre que estamos ante una imagen crística, principalmente crucifijos, Cristo está pintado o está esculpido, pero Cristo siempre está arriba de nosotros, ¿no? Hasta la perspectiva del Cristo. O sea, Cristo siempre, su mirada es hacia nosotros. O sea, Cristo siempre está por encima de nosotros, ¿no? Dentro del discurso del Mesías, del Salvador. Pero lo que hace Dalí es que al cambiar la perspectiva, nosotros ahora estamos por encima de Cristo. Entonces esto es altamente escandaloso, ¿no? Porque vaya, Cristo, que es Dios la tercera persona, ahora nosotros somos los que lo estamos mirando, estamos arriba de él y Cristo está hacia abajo de nosotros. Algo muy simple, muy sencillo, pero Dalí invierte un poco el discurso de superioridad. Entonces, la representación de Jesús ha sido muy variada. Lo tenemos a través de el Jesucristo sufriente, el crístico, el que es más pedagógico para entender, el Echehomo, cuando pobrecillo, cuando ya está casi golpeado, cuando está casi golpeado con todo morado y ensangrentado. El Cristo de la pila. El Cristo de la pila, o sea,
También tenemos que ubicar a Cristo en distintos capítulos de la historia, ¿no? Como en el periodo barroco, en el siglo XVII, donde se empezó a pintar casi minuto a minuto la crucifixión, el Cristo de la primera caída, Sí. el Cristo que se cayó, el Cristo que se limpió, el Cristo de los El 8 paño velos, de la Verónica. el velo de la Verónica, con el cual milagrosamente su cara quedó estampada, ¿no? flagelación. Que La aquí tenemos flagelación. un artista que representó y por mucho tiempo fue conocido como el maestro del santo rostro. A ver, Herrera, Sí. que pintó rostros extraordinarios, Maravilloso. sufrientes, Sí, con una son influencia flamenca. Maravillosos, una bestialidad. Ahora que hablabas de Dalí, ¿dónde podemos encontrar esa pintura de Dalí? Y amplió la pregunta, ¿dónde encontramos el arte sacro? O sea, primero, ahorita, ¿dónde podemos ver a Dalí con ese cuadro? ¿Cómo se llama? Bla, bla, bla. Platícanos un poco de eso. Este cuadro lo pinta Dalí. Bueno, pues Dalí es un pintor del siglo XX, como todos lo conocemos. No recuerdo estrictamente dónde está. Si está Ok. en la Fundación Dalí. ¿Tú lo Yo recordarás? No, la verdad no recuerdo. No lo recuerdo. Creo que está así en España. Sí. Sí, me atrevo a afirmar que está en España. No recuerdo estrictamente si pertenece a la Fundación Dalí o está en un museo de España, pero creo que sí está ahí. Afortunadamente hay muchas reproducciones de Sí. de esa misma imagen. Pues, ¿qué les parece que en la descripción, cuando saquemos el programa, ahí vamos a poner dónde está? Perfecto, Ahí claro lo vamos que a sí. poner porque Por vamos... cierto, está aquí. Ahí le vamos a dedicar una cosita Para que chiquita. la gente vaya directamente Pues sí. a ver ese No, cuadro. No Sin se van a quedar sin saberlo. No, con mucho gusto. Mejor los invitamos a que, también, pues también. que ahora ya es tan fácil. Ahorita sacan el celular, lo googlean. ¿Dónde está ese Cristo de Dalí? Nos van a llegar 1000 mensajes. Bueno, en 3 diciéndonos, minutos nos está van a en llegar. tal lugar. Muy bien. ¿Dónde encontramos el arte sacro? ¿Dónde una persona dice, quiero ver arte sacro? Digo, puedo mencionarlas, pero no lo voy a hacer. A ver, ¿dónde encontramos el arte sacro? El arte sacro. ¿Dónde se encuentra, pues? Pues el arte sacro, voy a atreverme a decir esto, la gente puede empezar a encontrarlo, inclusive en primera instancia, en la parroquia tal vez de su colonia. La más cercana. En la parroquia más cercana, ¿no? Claro. O más que arte estrictamente, van a empezar a ver representaciones plásticas cercanas al arte, ¿no? Porque digo, ya ahí entraríamos en rollos más estéticos y simbólicos, pero bueno, la primer acercamiento a una obra con tintes artísticos podría ser en la parroquia de su colonia, pero siendo mucho más específicos, donde entrarían en contacto directo con el arte sacro, yo les diría que es muy sencillo, que se vayan a caminar al centro histórico de la Ciudad de México. Ok. Ahí, en esta cantidad de iglesias, en el centro histórico, van a empezar a crear un diálogo con el arte. Y vamos a ver que este primer diálogo, este acercamiento con el arte con el arte sacro, que las personas pueden hacer, es siquiera sin entrar al templo. Okay. En primera instancia, lo que les está diciendo el exterior, lo que les está diciendo la portada de los templos, el mensaje de la divinidad, el mensaje de lo sagrado, empieza antes inclusive de que nosotros pongamos un pie en el interior. Empieza con qué nos dice la portada y la misma arquitectura del edificio, ¿no? Antes de entrar, repito. Simplemente escuchar las campanadas de la catedral ya es exacto. un elemento sonoro religioso, ¿no? Sí, muy buena apreciación, claro que sí. Muy bueno. Una rutita rápida para mencionar un par de templos que estén cercanos, ustedes los conocen. Así, 3 templos o 3 edificaciones que están cerca una de la otra. Dale, amigo. Dale. A ver, yo les haría, por ejemplo, así una ruta brevísimo. Bonita, claro. Una ruta express de donde pueden empezar a dialogar, a llenarse de arte literal. Porque además recordemos que el arte apela a los sentidos, ¿no? O sea, donde se llenen de arte y sacro. Por ejemplo, el templo de la profesa, ¿no? Que es un templo que me atrevo a decir, lo conocemos bien. Isabel la Católica. Sí, Isabel la Católica, ¿no? Y que ya Exacto. estuvo aquí el padre Cano. El padre Luis Martín Cano. Ya, Bueno, pues el padre Luis Martín Cano, que es un hombre muy sapiente, muy inteligente, que nada más como nota al pie, él fue el director de la aún cerrada
pinacoteca del Templo de la Profesa, ¿no? Que además es un oasis pictórico. Bueno, pues yo les diría que el Templo de la Profesa, podríamos empezar por ahí. Un templo muy conocido, creo que por la mayoría. Ese templo que está al lado del Zara del Centro Histórico. Ahí en Madero. Ahí en Madero, para que nos ubiquemos, ¿no? Entonces sacan su Google Maps, le ponen Templo de la Profesa, llegan. Madero y Bolívar. Y de ahí Madero, es Isabel la Católica. Isabel Católica, exacto. Y Madero, digamos, casi esquina con Madero. Entonces, bueno, y de ahí, ¿a dónde nos podemos mover? De ahí yo les diría que a la catedral, evidentemente, o sea, por Dios, a la catedral, que otra vez ahí van a empezar a ver este diálogo. La catedral es un ejemplo, seamos creyentes o no, del diálogo, de la convivencia de todas las artes, ¿no? La arquitectura con el edificio, la escultura con los retablos, la retablística, la pintura, el arte objeto, ¿no? El arte objeto. El arte objeto sacro, que tiene una función el literal. Arte litúrgico. Exacto, en la liturgia, que tiene una función sagrada literal, ¿no? Así es. Entonces vemos la catedral con su retablo de los Reyes grandioso. Digo, llegar hasta el centro, cruzar la nave central y llegar al retablo de los Reyes. Sí. Aunque antes del retablo de los Reyes, si tienen oportunidad, vayan, por ejemplo, vean por ahí, echen un vistazo a las capillas. Digo echen porque no están abiertas, pero asómense. Ni iluminadas. Ni iluminadas. O sea, que lo que puedan ver. Es un poco tenebroso, por ejemplo, pero ustedes vean, asómense en algunas de las capillas, como la de Los Ángeles, como la de San Pedro, que es magnífica. La de las reliquias. La de las reliquias, exactamente. Y lleguen al retablo de los Reyes, ¿no? Y además, no nada más la invitación es que empiecen a ver más allá de lo evidente. Ay, me recordaste a los Thundercats. Bueno. También tiene una connotación, él se sentía muy religioso, ¿no? Sí. De Mesías. De Mesías, casi, Leono. Bueno, aparte de lo que dijo Ángel, vamos a volver de nuevo. Vamos al nivel Ahora, mucho, ¿no? si estamos en la catedral, a espaldas de la catedral, ¿recuerdas alguna? Sí. Ah, claro. Hay dos famosísimas, porque ya es mucho tour, ¿no? Sí. A ver. No, danos A ver tú, Ángel, ¿cuáles son esas dos maravillosas? Tendríamos a Santo Domingo del Centro. Sin ninguna duda. El Pilar La Enseñanza. El Pilar La Enseñanza. Sí, que es una pequeña... Una joya muy chiquita, pero que las pinturas son de primerísimo nivel. Eso está a espaldas. ¿Cómo se llama? En la calle de Donceles. Donceles, ahí en Donceles. Y otra cosa muy importante, ver más allá de lo evidente, de verdad, es comprender la función que tienen estas obras de arte, el origen de su existencia, ver este diálogo entre todas las artes. Y algo también que me parece destacado es el Pilar. Entren y es un interior barroco maravilloso, ¿no? Bueno, dorado, de piso a techo, donde la cúpula está pintada, ¿no? Sí, donde está llena de arte. Santo Domingo. ¿Quién es el artífice de esas pinturas? Además de Cabrera, pero hay otro muy importante. Del siglo de la segunda mitad del 18, ¿no? Así es, que no es Vallejo, pero es de esta escuela, ¿no? Sí, exactamente. No es discípulo de Cabrera. Bueno, ahora les decimos que lo recordemos. Muy bien. Pero está el Pilar, que es magnífica, y en Santo Domingo, que son los frailes muy amables y muy abiertos a la divulgación de su arte, los frailes dominicos. Cuando vayan a Santo Domingo, si vayan, recórrenlo, denle la vuelta en las naves laterales, pero vayan a la oficina de la parroquia y pídanle al secretario que si pueden entrar, subir al coro alto. El coro alto es magnífico, lleno de pintura, fue restaurado y es una obra de arte en sí mismo que pocos conocen y pocos se conocen, ¿no? Sí. O en la sacristía, ¿qué es lo que hay? ¿Recuerdas, Ángel, que hay en la sacristía de Santo Domingo? La adaptación de Santo Domingo en formato monumental. Sí, ¿Y recuerdas quién es el autor, amigo? Cristóbal de Villalpando. Ya me acordé del nombre del artífice de la enseñanza, Andrés López. Andrés López, un gran pintor del 18. Sí. Ahora bien, si ya estamos por ahí a espaldas de catedral, un poquito más adelante, para cambiarle un poquito el perfil a todos nuestros amigos, está una sinagoga, o hay un par de sinagogas, no sé si las ubican bien. ¿Eso es arte sacro también? Sí, claro, la sinagoga antigua, que es como de las primeras sinagogas como tal en funcionar de la comunidad judía, que queda, digamos, ya como rumbo a la Merced.
Sí, está muy cerca, parece caminando. Y que además esa plaza es... eso es un gran ejemplo, porque esa plaza de Loreto es un ejemplo magnífico para entender la convivencia de distintos artes sacros, de distintos credos, ¿no? Tenemos esa iglesia muy bella arquitectónicamente y amplísima. La de Loreto, que es una lástima el estado en el es una lástima que está cayéndose casi, con la cúpula más grande de la Ciudad de México. Sí. Entonces tenemos la iglesia de Loreto, el último templo de los todavía, digamos, perteneciente a los jesuitas antes de la expulsión. Una devoción muy jesuita, ¿no? La Virgen de Loreto. Entonces tenemos la iglesia de Loreto en esa plazuela y tenemos casi contigua, lateral, esta sinagoga, ¿no? ¿No es la sinagoga Justo Sierra? Tengo entendido que es Justo Sierra. No recuerdo estrictamente la calle, si es Justo Sierra. Creo que sí, porque ya estamos igual muy cerca del antiguo colegio de San Ildefonso. O sea, estamos como en ese cuadrante de la Ciudad de México. Pero eso es un gran ejemplo, porque sí, lo que hay en el interior también es arte sacro, pero judío, ¿no? ¿Judío? Inclusive, también la lectura de este discurso sagrado judío empieza desde que vemos las estrellas de David, ¿no? En el exterior. O sea, ahí ya hay una iconografía sacra judía. Sí, que fíjate que no me gustaría que terminara este segmento sin hablar rápidamente de esas primeras pinturas que llegaron o que más bien ya no llegaron, fueron hechas ya en territorio novohispano, de estos primeros artífices. Entre ellas, por ejemplo, para apuntar ahí, la visitación de los reyes de Baltasar de Chave Orio, que es prácticamente la primera pintura que nos encontramos entrando al Munal, a la sección de novohispana, que es una maravilla, es un tesorazo esa pintura. Bueno, también esto había que aclarar que también cuando hablamos de arte sacro, una característica muy importante del arte sacro antes del siglo XX, ¿no? Es que el arte sacro no había una libertad estrictamente creativa por parte de sus autores, ¿no? Correcto. A eso tendríamos que precisarlo, ¿no? Porque recordemos que hay una libertad estética del autor. O sea, el autor crea un perfil de Cristo, crea un perfil de la Madonna, crea una tipología de rostro, ¿no? Que decimos, esa pintura es de tal autor. Y es gracias a eso que identificamos al autor. A los autores, pero no hay una libertad creativa en que la escena bíblica o la escena crística tiene que ser canónica, ¿no? Tiene que ser desarrollada conforme al texto de los evangelios canónicos, aunque también sabemos que en el arte sacro también se valieron de los evangelios apócrifos. Hay muchas obras basadas en los evangelios apócrifos, pero también es interesante, ahí es un capítulo que todavía seguimos explorando en la historia del arte, en el arte mexicano, en el arte novohispano, de que el autor creaba obras, como lo dijo él, como Baltasar de Chave. Pero, por ejemplo, ¿quién asesoraba al pintor, no? Seguramente tuvo un asesoramiento de sacerdotes conocedores, de doctos, personas muy doctas de la Pontificia Universidad de México, que le decían, no vayas a caer en un acto que pueda parecer contradictorio a los textos bíblicos, ¿no? Entonces, el pintor se apegaba directamente al texto bíblico y debió de haber sido asesorado por personas muy conocedoras del texto, ¿no? Cuando no en su caso por un grabado ya hecho previamente y que llegó a nuestro país en algún momento, ¿no? Como hay muchos de Rembrandt, de Rubens, de Durero, ¿no? En las que están basadas las pinturas que hoy conocemos. Claro, muchas estampas flamencas, ¿no? Así es. Que argumentan la construcción iconográfica, estilística de las pinturas novohispanas, ¿no? Muy bien, pues vamos a hacer otra pausa, ¿qué les parece? Para darnos un respiro y voy a hacer otra pregunta para arrancar. ¿Qué libros nos recomienda nuestro invitado para acercarnos al arte, ¿no? ¿Qué te parece, Ángel? Me parece una gran pregunta. Muy bien, pues aquí estamos de vuelta, amigos. No se vayan, ya estamos nuevamente en este tercer segmento. La plática ha sido intensa y esperemos que a ustedes que están allá en sus casas o viéndonos desde sus celulares, ¿verdad? Porque ahora sí que no nos podemos esconder desde donde sea. Así es que les enviamos un saludo a todos ustedes, comentarles que prontamente tendremos nuestra cena de fin de año. Así es que en el próximo programa
programa, seguramente les vamos a dar la fecha. Maravilloso. Aún no la tenemos. Ok. Pues normalmente es los últimos 15 días de diciembre. Así es que para conocer de arte sacro, para cultivarse, ¿qué libros nos puedes recomendar? Pues miren, más que libros estrictamente, yo recomendaría autores. ¿O autores? Que me parece como también más dinámico, ¿no? Por ejemplo, hablando en México de arte sacro mexicano, yo les recomendaría leer, por ejemplo, a nuestro queridísimo maestro Rogelio Ruiz Gomar. Rogelio Ruiz Gomar. Que le mandamos un saludo. Un saludo enorme, un abrazo. Un tipazo, una persona de primer nivel. Y lo apreciamos mucho. Entonces digo, creo que él es un referente muy importante, sobre todo para comprender la pintura. Así es. O sea, no se van a echar un clavado con él en la historia de la pintura en México. Para hablar de escultura, por ejemplo, a una de las más grandes especialistas de la escultura sacra en México, también busquen textos, por favor, de Consuelo Maquíbar, ¿no? Un gran referente del ámbito escultórico. Un libro, que ese sí es un título que les voy a dar, que me parece un muy buen libro, ya un poco viejo, ¿no? Ya varios años que se editó, pero que se llama Ad Majorem Dei Gloriam, y que nos va a ayudar a comprender el papel de las artes dentro de un discurso de una orden religiosa. El libro se llama Ad Majorem Dei Gloriam y es precisamente el mecenazgo de los jesuitas en las artes en la Nueva España, ¿no? Entonces es un ejemplo muy importante de cómo se ejerce el mecenazgo también, de cómo se ejerce el mecenazgo, ¿no? En México, y sobre todo en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Entonces, son estos autores que les puedo recomendar. O un último autor también. Ajá, muy bueno. Y otro autor que les puedo recomendar dentro de este aspecto de lo sagrado es, por ejemplo, a un maestro muy importante que es un gran especialista de los mayas. Ay, que Yo pensé que ibas a decir a Gustavo Curiel. No, bueno, también, pero no. En este momento no. Al profesor Tomás, que él ha sido de los grandes investigadores del mundo maya, y bueno, también ha abordado la escultura maya, por ejemplo, y esta relación entre lo divino a través de la escultura, precisamente de esta región mayista, ¿no? Entonces también es un enfoque al mundo prehispánico y entender también cómo en el mundo prehispánico la escultura prehispánica es un reflejo también, es una representación de lo divino, ¿no? Claro. Entonces, tocar el aspecto occidental, ¿no? Después de la conquista y el mundo prehispánico. Sí, yo a mis alumnos normalmente les digo, a ver, el Antiguo Testamento, Gombrich. Ay, sí, tienes toda la razón. O sea, hablando de libros, ¿no? El libro de Historia del Arte de Gombrich prácticamente es un libro en donde se toca, no sé, el 90% de él es arte sacro, arte religioso. Muy buena opción. Y el Nuevo Testamento, que sería el de Carlo Giulio, arte moderno, ¿no? Que también por lo menos la mitad es todavía arte religioso, y ya después ya se desvía un poco, ¿no? Y también recomendarles el capítulo 1 y capítulo 2 de los catálogos de la colección del Munal, que es justamente de lo que habla la parte novohispana, siglo XVI, XVII y XVIII, ¿no? Que vienen justamente muy bien escritos, con ensayos muy cortos, muy fácilmente digeribles, comprensibles, justamente de los autores que acaba de mencionar mi querido amigo Mauricio. Y ahora que mencionabas el Munal, ¿no? El Munal. Tiene una biblioteca muy buena. Así es. Creo que es un lugar. Es un lugar donde se puede consultar. Además, la atención es magnífica. Ahí está. Ahí tienes una a tu muy buena amiga. ¿Cómo se llama? Carmen. Ajá. Con Carmen. Vayan con Carmen o con Buen Fulgencio. Ajá. Okay. Ellos dos los van a tratar de primero. Ahora, si yo tengo un hijo, ¿no? Por ejemplo, que veo que le gusta mucho el arte, que está pegado, que me pregunta, etcétera. ¿Dónde se aprende el arte sacro? ¿Ya en una academia, en un instituto, en una universidad? O sea, ¿qué carrera debo de estudiar? Porque no hay una carrera de arte sacro, quiero suponerlo. Ha de haber una carrera más amplia, ¿no? Bueno, para dar
respuesta a eso, pues está la licenciatura de Historia del Arte, porque se estudia en la Universidad Iberoamericana. La UNAM la abrió hace ya también un par de años, pero no se da en la Ciudad de México, se da en la unidad de Morelia, ¿no? La carrera en Historia del Arte. Y hablando, también pueden tomar diplomados o talleres libres, cursos sobre esta temática de arte religioso. Yo recomendaría, por ejemplo, digo, espero no pecar aquí, perder la objetividad, pero recomendaría una escuela emergente llamada Centra, con base en Puebla, que ¿no? su director ya también estuvo aquí. Exacto, que sé que su director Cristian estuvo aquí. Ya estuvo aquí, claro. Entonces, bueno, Centra es una opción porque son como estos talleres libres, ¿no? O sea, estos talleres donde realmente van a aprender muchísimo y también se van a divertir, ¿no? Muy didácticos, muy dinámicos. Yo les recomendaría Centra. ¿Centra con S o Centra con C? Con C. Con C. Entonces googleen Centra, por favor. Y ahí van a encontrar un mundo de posibilidades. Las grandes ofertas. Perfecto. También, por ejemplo, les voy a recomendar una institución también de reciente fundación, un emprendimiento cultural que está pisando fuerte, la Academia Humboldt. La Academia Humboldt también es algo que yo les recomiendo. Y esta no la puedo recomendar porque yo nunca no la he probado, no he asistido, pero solamente como una nota al pie, hablando de que no hay como tal una carrera en arte sacro, ¿no? Pero la Universidad Pontificia de México tiene la maestría en arte sacro. Mira. O sea, literal así se llama, maestría en arte sacro. Entonces ya hay un estudio especializado precisamente que aborda todas estas temáticas teológico-filosóficas, sociológicas referentes al arte, ¿no? Buenísimo. Yo les voy a recomendar una persona que ha dado conferencias sobre arte litúrgico, sobre vida conventual, en fin, sobre pintura religiosa novohispana, y es justamente esta persona que tenemos aquí al lado, que constantemente está sacando cursos. ¿De quién hablará? Constantemente se está preparando para ofrecer este tipo de información. Pues, ¿qué te parece? Para no desligarlo, danos tus redes, en donde te pueden localizar para hacerte una consulta. Todo esto es muy bueno. Claro que sí. Bueno, agradezco mucho a Ángel y su recomendación. Yo trataba en mi cabeza de decir qué nombre irá a decir. ¿A quién se ¡Qué ilustre! ¿Qué persona tan eminente está referenciando, Ángel? Bueno, les doy mis redes sociales. Les doy el Facebook, principalmente yo manejo un Facebook de divulgación sobre temas enfocados al periodo virreinal, ya que, bueno, yo soy especialista estrictamente en el periodo virreinal, ¿no? Se llama Conferencias Novohispanas y ahí van a encontrar información de talleres, de cursos, conferencias. Recorridos. Y recorridos culturales, visitas guiadas, recorriendo el patrimonio sacro precisamente del centro histórico, fuera del centro histórico y de lugares inclusive como Puebla, ¿no? Que también Puebla es un referente del arte sagrado, ¿no? Sí. O sea, la ciudad como tal de Puebla. La ciudad de Puebla, Guanajuato, Morelia. Están Querétaro, ¿no? Sí. Que serían como de estos referentes. Acabas de decir, amigo, hay un museo de arte sacro. Así es, está el Museo de Arte Sacro en Querétaro. No lo conozco, pero es como la evidencia más rápida de un museo dedicado al arte sacro. Ahora, por ahí me llegó un mensaje precisamente hace unos minutos y no lo quiero dejar pasar. Ahora que ya próximamente estaremos de vacaciones, ¿qué lugares nos recomiendas? Digo, ya hicimos un pequeño tour de chiquito, ¿no? Sí. Pero ya algunas referencias un poco más. Maravillosas. ¿Qué les parece si nos van diciendo el 1 a 1? A ver, una Ángel. tú, una nuestro invitado. Empiezo yo. A ver, el anfitrión que empiece. A ver. Yo les recomendaría la ruta de los conventos del siglo XVI que pasa por Estado de México, Puebla y Morelos, que son conventos todos del siglo XVI, algunos franciscanos, algunos dominicos, creo que agustinos, ¿verdad?
que son de primerísimo nivel. Ahí podemos mencionar Tepoztlán, que es además un pueblo mágico, Tlayacapan, Acolman. O sea, todo este grupo de convento del siglo VI es una maravilla poder visitarlos. Ok, yo por ejemplo les recomendaría que visitaran esta zona un poco olvidada en el ámbito turístico, pero que también tiene cosas destacadas que ver, del Estado de México, la zona de los volcanes. Esta zona de los volcanes, por ejemplo, que hicieran ahora, si tienen tiempo, que no es estrictamente ir a ver arte sacro, pero que tiene que ver con la cultura sacra mexicana. Y por ejemplo, que ahorita Ángel mencionaba estos conventos, por ejemplo, que hagan como la ruta de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Qué porque maravilla. es una mujer, qué maravilla. obviamente que es monja religiosa, monja profesa, está dentro de un ámbito religioso, y que vayan a hacer la ruta de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Sí. A toda esta región, repito, de los volcanes, que también es muy muy bella. Por ejemplo, el convento de Yecapixtla, que también es un convento importante. Y sí yo concuerdo con Ángel, que ahora que tengan tiempo vayan y vean estos conventos del siglo XVI, la ruta de la evangelización, ¿no? Digamos, que son reflejo de la gran evangelización. Entonces, sí. es un referente. Suena muy bien. Y ahora que mencionas de Sor Juana, el próximo año estará cumpliendo años de un aniversario emblemático. No recuerdo exactamente la fecha, tú la debes de saber. Sí. Murió creo que en 1695. O algo así. No sé. No recuerdo, pero no lo tengo claro. Pero muy cercano. acaba en 5. Entonces el próximo año son años conmemorativos de Sor Juana. Sí. Año cerrado, pues, ¿no? Y precisamente andamos tratando de hacer un proyecto, ya luego se los platicaremos, de una obra de teatro operística hecha o escrita en este caso por una gran escritora, Olivia de Montelongo, y vamos a hacer lo posible por ahí les damos una pequeña entradita en ese sentido. Bien, entonces tenemos estas opciones para poder ir en estas vacaciones, y si van a Yecapixtla, pues que se pasen a comprar una rica cecina. Así es que creo que todo va a quedar muy, muy sabroso en ese sentido. Algo que he visto en algunos lugares que dicen, este lugar es, no sé, una fachada, un templo incluso, una casona, y dice, este lugar es patrimonio histórico, etcétera. Todo este patrimonio, toda esta catalogación, ¿quién la lleva a cabo? ¿No? De estos patrimonios, en este caso son materiales, porque ahí están puestos, ¿no? Y dennos algunos ejemplos de cuáles son estas edificaciones que ustedes recuerden, ¿verdad? Que incluso pueden llegar a tener hasta arte sacro en su interior. Sí. ¿Quién se encarga de todo esto? Hay dos instituciones. Bueno, es tu amigo, perdóname, estoy aquí como si fuera yo el invitado. Sí, claro, venga, claro. Dale, amigo. Qué feas cosas, qué feos modos. Entonces, bueno, Ángel seguramente ya lo iba a decir, ¿no? Entonces, un momento, no te disculpa por discúlpame por interrumpirte. Está bien, no lo pues, quise hacer. Dilo tú. Bueno, discúlpame. Discúlpeme por venir a su programa. A ver, bueno, recordemos que desde las leyes de Juárez en el siglo XIX, ¿no? Desde las llamadas leyes de reforma y de la expropiación de los bienes de la iglesia, pues estos bienes que fueron fundados y creados por la iglesia desde el siglo XVI, desde los primeros misioneros, pasaron al tutelaje del Estado, o sea, forman parte del Estado mexicano como patrimonio cultural, patrimonio material de todos los mexicanos. Bueno, la principal institución a la cual se encarga de la preservación, conservación y mantenimiento de estos bienes, pues es el INAH, ¿no? El INAH, que obviamente tiene varias direcciones, tiene varias dependencias, que se encarga principalmente de custodiarlos y de catalogarlos y de proteger estos inmuebles que, repito, son considerados inclusive varios como patrimonio de los mexicanos, sí, pero patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? Todo el centro histórico es patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO. Entonces, es el INAH quien se encarga en primera instancia de resguardarlo, ¿no? Y el INPA.
Y el INBA, ok. Y bueno, tenemos mucho patrimonio aquí en México, ¿no? Es increíble la cantidad de patrimonio. Sí. No nada más aquí sacro, sino mucho más allá, pero creo que aquí Ángel lo sabe muy bien que cuando hablamos de producción artística en México, en la historia de México, fueron 3 siglos nada más de producción de arte y de producción de arte principalmente sagrada, ¿no? Así es. Sí. Yo creo que más del 90% de lo producido del siglo XVI al siglo XVIII fue arte religioso y muy poco realmente fue retrato civil, paisajes, bodegón, ¿no? Casi todo estaba consagrado al arte religioso. Ok, la Comisión de Arte Sacro, ¿de qué se encarga? ¿Quién la promueve? ¿Quién la organiza? Porque quiero pensar que esta comisión debe tener algunas funciones relacionadas al arte sacro. Sí. ¿Tú quieres empezar? No, dale. Bueno, que yo empiece. Tú eres el invitado. Hay que preguntarle. Es que ya me da miedo, la verdad. Es que me das permiso de empezar. Es que me da un poco de miedo, la verdad. Pero bueno, me iré corriendo silenciosamente cuando acabe el podcast. A ver, la Comisión de Arte Sacro es una comisión que no tiene una connotación gubernamental, ¿no? Para empezar. Recordemos que ¿Cómo se administra una arquidiócesis o una diócesis? Recordemos que la cabeza es el obispo de esa diócesis, que en este caso para la Ciudad de México es un arzobispo y es un cardenal, ¿no? Y este cardenal tiene un grupo de personas que le ayudan a gobernar la arquidiócesis, ¿no? En este caso es Carlos Aguiar Retes. Exacto. ¿No? Vamos a ponerle su nombre. Sí, el cardenal Retes, que sustituyó también al cardenal Norberto Rivera, ¿no? Norberto Rivera. Porque bueno, ya se jubiló. Entonces, Aguiar Retes tiene como pues un grupo que le ayuda a gobernar la arquidiócesis, claro, ¿no? Claro. Que son los obispos los obispos auxiliares que él tiene alrededor, y vamos a ver que también hay otros sacerdotes con cargos en la administración, en lo que se llama la curia, ¿no? La curia, que ayuda a la administración de la arquidiócesis. Y en la curia hay un departamento especial que es el Departamento de Arte Sacro, en donde hay un sacerdote que es el director de la Comisión de Arte Sacro. Ángel y yo tuvimos el placer de conocer a uno que era el padre Scheffler, ¿te acuerdas? Padre Scheffler, claro. Que duró mucho tiempo como director de la Comisión de Arte Sacro. Quien fuera el primer director de la Comisión de Arte Sacro fue un gran mentor y gran maestro mío, que fue el padre Luis Ávila Blancas, que también lo conocimos. Así es. Fallecido ya hace como 10 años. A quien tuvimos la gran oportunidad de entrevistar. El padre ya era grande cuando lo entrevistamos, tenía 90 años, y lo cito porque él fue el primer director de la Comisión de Arte Sacro como tal. Entonces, tenemos esta comisión que ahora no quiero errar en quién es el director, no lo ubico ahora, pero creo que de los últimos directores fue este famosísimo sacerdote que es el padre José de Jesús, ¿no? José de Jesús. Figura pública. Entonces, creo que es el que está actualmente, si no me falla la memoria. No sé si estaba actualmente, yo José sabía que creo que él había sido el último. Probablemente sí, siga. ¿El último o el actual? O el actual. Ahí no nos falla. Entonces, bueno, ¿de qué se encarga la Comisión de Arte Sacro? Que repito, es pues un departamento de la Arquidiócesis de México, de ver cómo están los templos, de ver cómo están el estado de las piezas, inclusive hasta hacer sutiles catálogos, ¿no? Yo diría más inventarios. O inventarios, sí, más inventarios, y pues un poco de la preservación del arte sacro. Y bueno, dentro del discurso de la iglesia, vamos a ver que también hay un discurso todavía de seguir evangelizando con el arte, ¿no? O sea, todavía ellos tienen presente la palabra de que el arte siga teniendo labor sentido de evangelizador y hasta de conversión de cierta manera. Entonces, bueno, de eso se encarga la Comisión de Arte Sacro. Y fíjate que te decía yo esta pregunta para pasar a la que sigue, porque tú entras a muchos templos, no a todos, y
y seguramente en la parte final o en la parte, digamos, casi en la entrada, a mano derecha o izquierda, hemos visto, bueno, yo he visto cartones, ni siquiera son como cartones bien hechecitos. Como cartulinas. Sí, como de tío, cartulina esta cascarón, ¿no? Ajá. Donde pegan fotos, en fin. Me ha tocado verlo en la iglesia de La Conchita, en la alcaldía Coyoacán, en el barrio de la Concepción. También lo he visto en San Antonio, aquí sobre Avenida Universidad y Francisco Sosa. Hay un templo muy pequeño, antiguo, y entonces hacen una descripción. Quiero pensar que a lo mejor esta comisión provoca, genera o solicita que la iglesia tenga esta descripción de pinturas, de la cúpula, del altar. No sé si ustedes han visto estos cartones descriptivos del arte sacro. Estos cartones que mencionas, sí los hemos visto, sí los he visto, son muy viejos. Hay unos que inclusive hasta ya están en color sepia, por lo viejo que ya es. Sanguina. Sí, por lo viejo que están de verdad. Sí, esas fotos ya están descoloridas, las que los ilustran, ¿no? Sí. Pero porque creo que en un tiempo las iglesias antiguas sí tenían como estos carteles que daban una información muy sutil y hasta tenían como el sello, creo, algo así como Comisión de Arte Sacro de la Ciudad de México, ¿no? Lo dice. Entonces creo que ya quedan muy pocos carteles, pero repito, son carteles que yo creo que tendrán 20 años ahí, ya descoloridos, ya viejos, y creo que fue un buen intento de dar un poco de información acerca de las iglesias, aunque si somos nosotros muy puntuales, el hecho de que la gente comprenda el arte sacro de una iglesia se debe mucho a la apertura y a las ganas de la divulgación que tenga el párroco que custodia ese templo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es correcto. O sea, si el párroco es un hombre que comprende la función todavía del arte sacro como lo plantea la iglesia, ¿no? Que siga teniendo una función evangelizadora, que siga conmoviendo al feligres, ¿no? El sacerdote puede que haga actividades, puede que dentro del mismo templo haya visitas guiadas. Eso ya depende mucho de quién custodia los templos, ¿no? De la iniciativa de los sacerdotes. Correcto. Así es, amigo. Una última pregunta, Ángel, de tu parte, para finalizar este programa. Pues, qué viene para Mauricio en el próximo año? ¿Dónde te podemos ver? ¿Tienes alguna plática ya prevista, agendada? ¿Qué viene para el próximo año? Vienen cosas maravillosas, cosas magníficas. Venga. Por ejemplo, les comento, les invito de una vez. A ver. ¿Ya? Sí. ¿Ya estás? Que para febrero, porque en enero apenas estamos agarrando rumbo, ¿no? Creo que en enero estamos estamos restaurándonos, ¿no? Curándonos para enero, ¿no? Pidiendo perdón en enero. Entonces, para febrero voy a dar un curso que de todas maneras los invito, se los anuncio aquí, que tiene que ver con el tema de arte sacro, pero sobre todo teorizar el fenómeno del mecenazgo, ¿no? El arte sacro, el arte sagrado, pero estas personas creyentes, caritativas y devotas que dicen, yo quiero hacerme sonar, quiero hacer un eco desde la tierra al cielo, y entonces mecenan obras de arte, ¿no? Económicamente dan sin medida para que exista un templo, un retablo, una pintura, y voy a abordar el papel en la historia del arte, en la historia de la humanidad, cuando se instaura ya el mecenazgo de esta ilustre familia del Renacimiento llamada los Medici. Entonces voy a hacer un curso sobre la familia Medici, que ojalá y estén interesados, y bueno, ya en mis redes sociales, Conferencias novohispanas, que les pido que me sigan, por favor, pues ya encontrarán toda la información. Y algo que también les quiero decir es que dialoguen con el arte sacro, independiente de que ustedes sean creyentes o no. Así es. Véanlo desde una perspectiva mucho más amplia. Pueden ser ateos, agnósticos, pueden creer o no creer en una divinidad, no necesariamente dentro de una religiosidad católico-cristiana, ¿no? Son libres de creer en lo que quieran, pero vean el arte sacro dentro de su perspectiva sacra, evidentemente, como no se puede entender, como no podría entenderse, pero véanlo inclusive como patrimonio
como patrimonio de todos los mexicanos. Cuando vayan a una iglesia, vean y comprendan que eso forma parte de nuestra historia, de una sociedad que fue educada 300 años de esa manera, que no nos podemos desprender de la religiosidad de una forma tan radical, pero entendámoslo como un fenómeno sociológico y como patrimonio, que todo eso es patrimonio nuestro. Y también es algo que nos da mexicanidad, ¿no? Nadie puede negar ahora que uno de los grandes símbolos de la mexicanidad es la Virgen de Guadalupe, ¿no? Claro. Podemos creer o no en ella. Recuerden que hasta se hacen bromas por ahí que dicen que hay judíos guadalupanos, marxistas guadalupanos, ¿no? O sea, pero porque el pueblo de México es guadalupano. Entonces, contemplémoslos así, desde una mirada mucho más amplia e integradora, y que eso es parte de quién soy, de quiénes somos como nación. Excelente. Pues rubricamos este programa con una frase de Sigmund Freud que decía que en toda persona hay ciencia, arte y religiosidad. Mira. Así es que nos despedimos, amigos de esta chimenea. Prontamente nos estaremos viendo en el próximo programa. No se lo pierdan. Feliz Navidad. Vamos ya a ir Feliz Navidad. Claro, feliz Navidad. Ya se avecina. Próspero año nuevo. Ya se avecina. Así es que gracias. Suscríbanse, denos like. Así es. Y búsquenos en todas las redes